Gracias infinitas a la audiencia y a Dios primeramente por permitir de su gran misericordia que hagamos posible una vez más este encuentro que expresa la edición 134 de nuestro programa Superando. Gracias por este nuevo reencuentro, por este compartir. Ciertamente ha sido un gran esfuerzo estar presente, pero con gran regocijo, porque hay que vencer todas las dificultades. Es satisfactorio y es de gran relevancia para nuestro espíritu vencer todo obstáculo, trascender todo contratiempo, sin sabor, todo lo que sea para nosotros un impedimento. La consigna es luchar para superarlo, para que nuestro espíritu así pueda vencer y ser Señor sobre nuestras debilidades, sin dejar de amar, sin dejar de ser comprensivo, sin dejar de ser compasivo, sin dejar de ser manso, sin dejar de ser en la virtud nuestra vida. Esto viene al caso porque debemos valorar la palabra. Cada uno de nosotros tiene, dijéramos, dentro de sus limitaciones, no solamente capacidad, sino también cierta libertad de concepción de las cosas. Pero lo real no es ambas cosas, ni siquiera pertenece a nosotros, sino que lo real es lo que es. Y nuestra meta, nuestro propósito, y en sí el propósito de la vida, es que cada quien experimente lo real. Hemos dicho, y por enésima vez en forma contumaz, repito, quien experimente lo real será libre. Es libre quien en lo real es partícipe de la verdad. Es libre quien al ser partícipe de la verdad comulga en el todo de la gracia de Dios, en cualquiera de sus nombres, en cualquiera de sus expresiones culturales, de cualquier raza. Dios es lo que es, ha sido y será, y no tiene nada que ver con nuestras concepciones psicológicas, mentales, conceptuales, emocionales, expresivas de ningún nivel. Cuando nosotros comprendamos ese nivel de entendimiento, tendremos libre receptividad dentro de nosotros para que Él pueda expresarse en nosotros en su plenitud de espíritu y llenarnos de esos dones maravillosos que Pablo acertadamente menciona como dones del espíritu y que en sí son los frutos de ese espíritu que mora en nosotros cuando nosotros hacemos morada de Él. Esto es importante aclararlo. La palabra que llega a nosotros a través del Evangelio o a través de cualquier texto sagrado, de cualquier cultura, cuando se refieren a la cristificación, a la gran obra, al Regnum Dei o al drama del Señor, nos enseñan de todo el proceso probatorio y de purificación que se requiere para tener acceso a esa morar en el Espíritu. Todos los libros describen las dificultades y las pruebas. Sin embargo, nosotros no pasamos de la teoría.
¿Qué es lo que quiero dejar claro en el mensaje de esta mañana? De que la teoría no nos lleva a nosotros, sino a la confusión intelectual, al desvarío del entendimiento, al sesgo de estados espirituales, al fanatismo, al dogma, al escepticismo, a la intolerancia, a la insensatez y hasta la locura. Sin embargo, cada quien es cada quien. Pero el propósito de este programa, en esta edición 134 de Superando Nuestros Límites, es, una vez más, exhortarles a ustedes a lo real. Exponerles a ustedes humildemente que tienen la posibilidad en su vida de cristalizar a lo más puro y grandioso que es el Hijo del Hombre. No desde el punto de vista histórico, no. No desde el punto de vista social, no. No solamente a nivel de la creencia, no. Sino darle en su corazón su sitial como sacerdote del Dios viviente, haciendo de ustedes en toda su plenitud, en toda su dimensionalidad interior, el templo para aquel oficio. Ese es el propósito de esta edición 134. Ustedes pueden lograrlo. ¿Cómo lo lograrían? Trabajando con esos 3 factores. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que lo hemos expuesto, dilucidado, escudriñado profundamente y no nos cansaremos de hacerlo. El Cristo no vino en vano solamente a traer un evangelio, una literatura, una filosofía, un religare. No. Él vino para darnos a nosotros el arca de salvación. Ahora bien, hay algo interesante. Esa arca de salvación fue puesta muy directamente por el Cristo en uno de sus encuentros, entre paréntesis de noche, en su estadía aquí con Nicodemo. Nicodemo es el maestro allí, es un rabí. Él conoce la tradición. Sin embargo, el Cristo le dice: Nicodemo, de cierto os digo que debéis nacer de nuevo. Palabras más, palabras menos. Pero eso es lo que él le dice. Él no le dice: Nicodemo, con todo lo que tú sabes, serás digno de entrar al reino de los cielos. No, eso no se lo dice Jesús el Cristo. Jesús el Cristo le dice, repito, para que entres al reino de Dios, debes nacer de nuevo. Entonces, esta es la inquietud. ¿Por qué, si Nicodemo era un maestro y conocía toda la tradición, ese conocimiento no era suficiente para que el Cristo naciera en él? Que no era suficiente ese conocimiento para redimirse y de entrar al reino de los cielos. No es suficiente, porque el Cristo le dice: de hecho, quien no nace del agua y del fuego, quien no nace de nuevo, no entrará al reino de Dios. Eso fue la exigencia, el requisito de Jesús el Cristo a Nicodemo, príncipe intelectual de la ley de aquellos tiempos. Pero esto no se queda allí. Es interesante que a través de la descripción y la narrativa de los evangelios encontramos en otro encuentro, donde Jesús el Cristo también en el pozo, allí llega la samaritana y tienen una plática, una conversación, y el Cristo le dice: yo soy la fuente de agua de la vida eterna. Palabras más, palabras menos. Eso lo pueden estudiar en el Evangelio directamente. Lo cierto del caso es que el Cristo le dice: ve y busca a tu esposo para que él te dé a beber de esa fuente.
y yo os redimiré, y yo os salvaré. Ahora bien, la samaritana en aquellos tiempos era una clase social, dijéramos, discriminada en el sentido categórico, y tenían muy pocas relaciones, que no quiero concentrarme en eso, ni destacarlo, con la clase sacerdotal de Jerusalén, de los hebreos, de Judea, etc. Es decir, tenemos dos polos, tenemos dos contrastes, dos extremos. Cuando Jesús de Cristo se consigue con Nicodemo, que conoce la tradición, pero también cuando se consigue con la samaritana, porque también le dice la misma enseñanza a la samaritana, le dice, ve y busca a tu marido para que bebas de esa agua y entres al reino de los cielos. Pero la samaritana le dice, maestro, yo no tengo esposo. Y él le dice, más o menos así, de cierto te digo que no, porque 5 has tenido y no son tu marido, y este que tienes tampoco lo es. Estudian la Biblia, estudien el Evangelio, porque puede ser que no recuerde exactamente cuáles sean las palabras, pero tengo conocimiento de que así es, más o menos en la memoria. Lo cierto del caso es que ambos escenarios, ambas pláticas, ambos encuentros de dos extremos, entre un gran erudito de la palabra, de la tradición, y una samaritana, el Cristo da la misma enseñanza. ¿Cuál es la misma enseñanza? Nace de nuevo. ¿Cuál es la misma enseñanza? Del agua y del fuego. ¿Cuál es la misma enseñanza? Ve y busca a tu marido. Es decir, que dentro de los misterios del amor está el arca de salvación. Por eso es que se encontraba ya en los tiempos de Moisés, mucho más antes de ello, dentro del tabernáculo, en el que se conoce como el lugar del Santo de los Santos. Y solamente entraban los sacerdotes ungidos de esa jerarquía. Entonces, el requisito verdadero para la cristificación es nacer de nuevo. Vamos a un corte musical, a una pausa, a un descanso musical, Waldo, para que continuemos en la segunda segmento de la edición 134 de Superando Nuestros Límites. Waldo.